Vamos a ver cómo le suena a usted este dato. Imagínese que una encuesta de Sid Gallup reveló que Costa Rica es uno de los países con mayor estrés laboral. Prácticamente 54 de cada 100 trabajadores padece de estrés laboral. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tienen las condiciones laborales en nuestro país que nos está llevando a esto, que por supuesto va más allá de un tema legal, afecta también nuestra salud? Pero vamos a hablar hoy con el abogado Daniel Valverde, especialista precisamente en temas laborales y que nos acompaña hoy acá en el set de Telediario. Muy buenos días, don Daniel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Licenciado, ¿hasta dónde se puede considerar estrés laboral y hasta dónde una persona se puede incapacitar por este tema? Bueno, en temas de enfermedades profesionales y temas de riesgos de trabajo siempre va a existir una duda muy clara de si el padecimiento que yo estoy teniendo está relacionado con mi trabajo o puede tener otras raíces. Entonces, y en el tema del estrés laboral algunas veces, o el estrés en general, algunas veces es difícil poder determinar si yo, por temas inherentes al trabajo, es que me siento estresado. Y es por esa razón que es el criterio médico el que va a privar o prevalecer en determinar si lo que yo estoy padeciendo está ocasionado por mi trabajo o si está ocasionado por conflictos familiares, por situaciones estresantes, por el pago de deudas, por alguna situación familiar, etc. Creo, don Daniel, también que hay un tema importante después de la pandemia, el hecho de que se hiciera también o se aplicara el teletrabajo, que para muchos es lo mejor que les ha pasado, pero parece que también la división o los límites en cuanto al horario laboral muchas veces en teletrabajo no está tan claro. Hay mensajes, llamadas a cualquier hora del día, posiblemente al no estar en la oficina se da como esa libertad, bueno, está en la casa, entonces lo voy a llamar, lo voy a estar consultando, y esto parece que es algo del día a día. Sí, correcto. Existieron muchos estudios a nivel internacional en donde se evidenció que cuando nosotros teletrabajamos no tenemos esa línea divisoria clara de cuándo dejo de trabajar. Exacto. Y cuándo empiezo a trabajar. Porque usualmente lo que hacemos es levantarnos más tarde, porque eso no lo permite el teletrabajo, pero tal vez me despierto más temprano porque hago ejercicio o porque quiero terminar antes, pero al final llego al final del día y digo, bueno, voy a seguir revisando correos electrónicos para terminar, o me llegan llamadas de compañeros o mensajes por los diversos canales que puede tener una empresa. Y ahí esos estudios han indicado, bueno, por la aplicación del teletrabajo y esa difuminación entre mi tiempo personal y mi tiempo laboral, las personas estaban trabajando hasta 3 horas más, claro, por día, por esa difuminación, porque yo cuando salgo de mi casa, de mi carro y llego al trabajo, ahí ya tengo una división clara que estoy en el trabajo, y cuando cierro la computadora y me vuelvo a montar el carro para ir a mi casa, ahí también hay una separación clara. Ahora, en ambos escenarios, ya sea en teletrabajando o en la oficina, ¿qué pasa si mi jefe me está llamando fuera de mi horario laboral? ¿Puedo no contestar o qué es la recomendación? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque a raíz de todos estos estudios y esta problemática que se generó con el boom del teletrabajo que tuvimos por la pandemia, ya inició un movimiento que indica que deberíamos tener un derecho a la desconexión digital, porque ciertamente tener un celular, una tablet, nos permite estar conectados casi que 24/7 a nuestros trabajos. Claro. Y existe ahora este movimiento, este derecho a la desconexión digital. O sea, que yo tengo el derecho de que fuera de mi jornada de trabajo, fuera del horario laboral, yo debería tener el derecho de decirle a mi patrono, yo no lo contesto, o que no haya ninguna represalia, porque si me manda un mensaje a las 10 de la noche, yo lo veo cuando yo ingreso a las 8 de la mañana. Antes de continuar con la siguiente pregunta, le quiero recordar que tenemos habilitada nuestra línea de WhatsApp. Va a aparecer en pantalla para cualquier consulta que usted tenga en este momento. Se la puede hacer al licenciado, también comentarios que tenga sobre este tema de estrés laboral. Ahora, con este tema que estaba comentando Melissa, de que todos tenemos acceso, que nos tienen en grupos de WhatsApp, que nos tienen un montón de cosas, ¿hasta dónde puedo yo probar que hay un acoso laboral o una sobrecarga laboral por medio de esos grupos? ¿Puedo ir guardando esa prueba de que un jefe me pone mensajes a las 10 de la noche, 11 de la noche? ¿Hasta dónde se da eso?
Sí, y eso también es todo un tema de qué tanto derecho tiene mi empleador de requerirme usar mi teléfono personal para recibir mensajes o que me incluyan en grupos de WhatsApp de trabajo y demás. Pero efectivamente, cada vez es más común ver en procesos judiciales pantallazos de mi celular de conversaciones que yo tengo con mi jefe. Y estos dispositivos permiten decir cuál fue el día y cuál fue la hora en el que a mí me mandaron ese mensaje. Entonces, si yo tengo un horario de 8 a 5, por ejemplo, de lunes a viernes, y evidencio que mi patrono me está mandando mensajes a las 10 de la noche, a las 5 de la tarde, a los fines de semana o días feriados, ahora que el viernes es feriado, eso puede ser eventualmente prueba para decir, bueno, usted está, uno, incumpliendo mi horario de trabajo, mi derecho a la desconexión digital, puede eventualmente generar un reclamo de jornada extraordinaria porque un trabajador puede razonablemente decir que él para atender los mensajes tuvo que trabajar fuera del horario de trabajo, y adicionalmente reclamar eventualmente situaciones de que este constante mensajeo le puede generar estrés laboral y eventualmente ser considerado acoso laboral. Ya tenemos consultas que nos están llegando a través de WhatsApp. Buenos días, cuando están de vacaciones y están llamando para consultas, ¿puede uno no contestar? Sí, uno puede perfectamente no contestar en periodos de vacaciones, porque hay que recordar que las vacaciones es un periodo de descanso, preferiblemente un descanso anual continuo, las 2 semanas que indica el Código de Trabajo, y durante ese periodo la relación laboral está suspendida. Yo no estoy supeditado a las órdenes de mi patrón. Entonces, yo puedo razonablemente no contestar correos electrónicos o mensajes de texto o llamadas durante mi periodo de vacaciones. Hay otro tema acá que yo creo que es válido. Creo que el costo de vida también nos ha llevado como trabajadores a no tener un trabajo, a tener varios, y eso por supuesto genera una carga laboral importante, más allá de lo que muchas veces también pasa, que llegamos a un trabajo y tal vez hoy mis funciones eran estas, pero cada vez van más, y no sabemos cómo poner un alto o decir no sin ser mal vistos o tener miedo a perder el trabajo. Sí, correcto. Y inclusive en ese caso hubo también otro movimiento muy importante que surgió después de la pandemia relacionado a lo que se llamó quiet quitting o renuncias silenciosas, que es básicamente todo este movimiento en donde los trabajadores estaban optando por hacer lo que les pagaban hacer y únicamente dentro de la jornada de trabajo que les correspondía hacer. Porque al fin y al cabo, yo como trabajador solo estoy obligado a lo que pacté en mi contrato de trabajo y durante el tiempo de trabajo que dicen que me van a pagar por ese tiempo. Entonces, en el ejemplo que pusiste, si yo tengo 2 trabajos y yo ya cumplí mi horario de trabajo en uno y estoy en el horario de trabajo del otro, yo puedo razonablemente no contestar el teléfono. Y mientras tanto la persona no genere situaciones como que está demasiado cansado en un trabajo y llega a dormir al otro, razonablemente podría trabajar en ambos lugares, porque yo solo estoy obligado, supeditado a cumplir el horario de trabajo, y fuera de ese horario yo soy libre de invertirlo como yo lo considero. Daniel, ¿hasta dónde un jefe me puede despedir después de regresar de una incapacidad por ansiedad, por estrés que se están incrementando en este momento? Hubo un fallo de la Sala Cuarta que es definitivamente que marca un precedente. Un trabajador que llega de una enfermedad ya recuperado, pero un mes después lo despiden. ¿Hasta dónde puede pasar esto en el caso de estrés o ansiedad? Sí, eso es una pregunta muy relevante, porque efectivamente algunas veces si yo me incapacito demasiado y más con el rezago o el estigma que tienen las enfermedades mentales, que a un patrón no entiende más si uno no llega a trabajar porque se rompió una pierna, y tal vez es menos comprensivo si yo le digo que estoy estresado. En esos casos, siempre lo que se dice, porque el Código de Trabajo establece una prohibición general contra la discriminación en el empleo, y esa prohibición de discriminar incluye situaciones de enfermedad. Entonces yo no puedo ser despedido por incapacitarme constantemente. El plazo para yo aplicar una terminación en realidad no está definido por ley. Lo que la ley me exige es que si yo aplico un despido injustificado, yo necesito tener una razón objetiva y razonable para despedir a esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que
yo no lo voy a despedir a usted porque se incapacitó un montón de veces o porque se incapacitó por 3 meses, etcétera. Yo puedo despedirlo si, por ejemplo, la empresa no está teniendo un buen año económicamente y tuvo que reducir personal y parte de esa reducción de personal afectó a esa persona. Ahí yo sí podría aplicarlo, inclusive el día que vuelve de la incapacidad. Pero ciertamente entre menos periodo de tiempo haya pasado desde que yo volví hasta que me aplicaron la terminación, más posibilidades hay que el trabajador haga esa asociación de me despidieron por mi incapacidad o por mi enfermedad. En los casos de acoso laboral, ¿se han dado indemnizaciones? Si yo compruebo que he tenido alguna afectación en mi salud, afectación en mi entorno, incluso en mi familia, debido a ese estrés laboral derivado de precisamente de ese acoso. Sí, correcto. El Código de Trabajo establece una obligación general del patrono de tratarme con el debido respeto. Y de esa noción general es donde se emana toda esta regulación que tenemos sobre el acoso laboral. Eso significa que si mi patrono incumple esa obligación de respeto que debe tener conmigo como trabajador, porque me está acosando, porque me está mandando mensajes a altas horas de la noche, porque me está exigiendo hacer cosas que no me corresponden o incesantemente controlando mi trabajo, eso eventualmente puede ser una causal de terminación justificada de la relación laboral, pero por parte del trabajador. Que el trabajador diga, usted me está acosando, detenga sus conductas acosadoras y yo, como patrono, pueda que no esté de acuerdo y si yo no rectifico las conductas acosadoras, el trabajador puede aplicar una terminación justificada requiriendo el pago de las indemnizaciones laborales, que son el preaviso y la cesantía. Aquí hay una pregunta muy interesante, Daniel. Si trabajo para una empresa, nos las están mandando a través de WhatsApp, internacional, como contratista, ¿tengo derecho, aún no teniendo las cláusulas laborales en los días feriados? Sí, ese tema es muy interesante porque también en situaciones o por el mismo avance de la tecnología y por temas de la pandemia también, en que el teletrabajo se normalizó, ya cada vez es más común o que trabajadores costarricenses o personas costarricenses presten servicios a empresas internacionales que ni siquiera están domiciliadas en el país, o personas de otros países que trabajan para empresas costarricenses. En este caso hay que tener muy en claro que todavía Costa Rica se rige por reglas o por un principio que se llama el principio de territorialidad, que implica que si usted trabaja en Costa Rica, le aplican las leyes laborales costarricenses. Entonces, para trabajadores que trabajen en Costa Rica, prestando servicios a empresas internacionales, aun cuando no estén domiciliadas en el país, le aplican las reglas del Código de Trabajo de Costa Rica. Y ahí aplican los días feriados costarricenses, aplica el formato de vacaciones costarricenses, aplica que tienen que pagar el aguinaldo, etcétera, etcétera. Hay una pregunta más de nuestros televidentes. Dice, buenos días, si el estrés laboral es ocasionado por recargo de funciones y por falta de personal a razón de las pensiones adelantadas, ya que lo que hacen es recargar funciones en otros, ¿qué se puede hacer? Sí, aquí hay que tener mucho cuidado porque el Código de Trabajo dice que yo estoy, o mis obligaciones, o lo que yo tengo que hacer durante el trabajo, lo define el contrato de trabajo, pero también incluye toda aquella labor que esté acorde con mis aptitudes y mi experiencia y demás. Entonces, si son funciones accesorias o análogas a lo que yo estoy haciendo en este momento, un patrono razonablemente por su poder de dirección sí me puede decir, bueno, usted estaba haciendo esto, ahora también va a hacer esto. Lo que es importante en este caso es, efectivamente, que no exista ese recargo indebido de funciones, en el sentido de que ahora yo me tengo que quedar más tiempo en el trabajo para cumplir las nuevas funciones y demás. Debería entenderse que el trabajador labora únicamente la jornada de trabajo pactada, y si yo le pongo más trabajo y no puede cumplir ese trabajo adicional porque el tiempo de la jornada de trabajo no le alcanza, ahí el patrón es el que tiene que hacer el ajuste razonable. Es el abogado Daniel Valverde. Muchísimas gracias por acompañarnos con todo este tema. Sin duda, los números que muestra Costa Rica son preocupantes y son de analizar.